Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga a cada uno que me va a estar viendo, gloria al Señor, en este hermoso momento que el Señor ha permitido, gloria al Señor, de que yo sea transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, gloria al Señor, este hermoso tema que es Jesús el sanador, gloria al Señor, amén. Jesús, gloria al Señor, el Jesús de la palabra, el verdadero Jesús, gloria al Señor, es un Jesús sanador, gloria al Señor, y este es el Jesús, gloria al Señor, que les vengo, gloria al Señor, amén, aleluya, a proclamar, gloria al Señor, en este hermoso momento. Hermanos, estoy muy agradecido, gloria al Señor, espero que cada una de las personas que me van a estar sintonizando, gloria al Señor, amén, sea de gran bendición, gloria al Señor, para cada una de sus vidas, gloria al Señor. He estado orando mucho al Señor para que esto sea, gloria al Señor, de edificación de los hermanos que nos van a estar sintonizando, gloria al Señor, a través de Facebook Live, gloria a Dios, aleluya, amén. Y el tema, gloria al Señor, lo quiero de vuelta, gloria al Señor, dar a entender, es Jesús el sanador, gloria al Señor. Así que si usted me está viendo, gloria al Señor, comparta este video en vivo, gloria al Señor, porque yo sé que va a ser de bienestar, va a ser, gloria al Señor, aleluya, para el beneficio, para la edificación de cada uno de los hermanos, gloria al Señor. Y quiero empezar rápidamente en el libro de Mateo, capítulo 8, y versículo 16 y versículo 17, gloria al Señor, amén. Mateo, capítulo 8, versículo 16 y 17, gloria al Señor, dice así: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Gloria al Señor. Acabamos de leer, gloria al Señor, San Mateo capítulo 8, 16 y 17. Gloria al Señor, aleluya. Quiero, hermanos, que sepamos, gloria al Señor, que nosotros como evangélicos pentecostales, gloria al Señor, creemos que Jesús es el sanador, Jesús es el santificador, Jesús es el bautizador con Espíritu Santo y fuego, Jesús es, gloria al Señor, el sanador. Y número 5, gloria al Señor, Jesús es el Rey que viene, gloria al Señor, amén. A eso, gloria al Señor, nosotros como evangélicos, gloria al Señor, yo como un evangélico pentecostal, le llamamos el evangelio completo. El evangelio completo, gloria al Señor, es de que Jesús salva, Jesus saves, de que Jesús sana, Jesus heals, gloria al Señor, amén, de que Jesús es el bautizador, that Jesus is the baptizer, gloria al Señor, amén, de que Jesús es el Rey que viene, gloria al Señor, amén, that Jesus is the soon coming King, glory to God, aleluya. Nosotros los pentecostales aprendemos, vivimos y predicamos este evangelio, gloria al Señor. Aprendemos, vivimos y predicamos este evangelio completo, gloria al Señor, amén. Y quiero hablar, gloria al Señor, en este hermoso momento, gloria al Señor, de esta doctrina de que Jesús es el sanador. ¿Por qué muchos cristianos, por qué los evangélicos pentecostales creemos que Jesús es el sanador? ¿Por qué nosotros creemos, gloria al Señor, en la sanidad divina? Porque enfatizamos que la sanidad, gloria al Señor, divina es muy importante para el Señor, gloria al Señor. Muy importante para que cada creyente, gloria al Señor, cada cristiano, gloria al Señor, reciba sanidad divina a través del poder, gloria al Señor, que es del Señor Jesús. Aleluya. Y gloria al Señor, quiero, gloria al Señor, amén, dar a entender, gloria al Señor, que nosotros como pentecostales, gloria al Señor, tenemos tres razones principales. Tres razones por las cuales nosotros creemos, gloria al Señor, de que Dios, el Señor Jesús, le puede sanar. ¿Por qué nosotros creemos que Dios puede sanar, gloria al Señor? ¿Por qué nosotros creemos que Dios es el mismo Dios que tiene poder para sanar, gloria al Señor? De esto, gloria al Señor, se trata este tema, gloria al Señor, amén, de que Jesús es el sanador, gloria al Señor. La número 1, nosotros creemos que Jesús es el sanador porque Jesús murió por nuestra sanidad, gloria al Señor. Eso lo dice en el libro de Isaías, gloria al Señor, amén.
en el libro de Isaías, capítulo 53 y versículo 4 y 5. Gloria al Señor, amén. En el libro de Isaías, capítulo 53, del versículo 4 al 5. Gloria al Señor. Dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria al Señor. O sea que nosotros como evangélicos, gloria al Señor, creemos de que Dios puede haber sanidad divina, de que Dios nos puede sanar, de que porque el Señor Jesús en su sacrificio en la cruz, gloria al Señor, amén, Él murió para, gloria al Señor, llevar nuestras enfermedades. Creemos que Jesús, gloria al Señor, murió, gloria al Señor, amén, para salvarnos de nuestros pecados, pero también creemos que en la muerte expiatoria de Cristo, en la muerte de Cristo, el Señor Jesús compró nuestra salud. Él compró nuestra sanidad, porque al Señor, gloria al Señor, Dios Todopoderoso, le interesa, gloria al Señor, amén, que nosotros gocemos de una salud, gloria al Señor, amén. Y por eso nosotros creemos, gloria al Señor, de que el Señor Jesús puede sanar, gloria al Señor, y Él va a sanar, gloria al Señor, porque Él murió, gloria al Señor. Si nosotros leemos el libro de Hechos, capítulo 8, del 30 al 35, por favor, hermanos, gloria al Señor. Si usted está escribiendo, gloria al Señor, usted lo puede escribir en el libro de Hechos, capítulo 8 y versículo 30 al 35, gloria al Señor, amén. Ahí se habla claramente que el evangelista Felipe, gloria al Señor, le enseñó al etíope, gloria al Señor, de que el libro de Isaías, capítulo 53, es un capítulo, gloria al Señor, que habla claramente del Señor Jesús, de su sufrimiento y de su muerte en la cruz, gloria al Señor. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 30 al 35, gloria al Señor, ahí se habla claramente, gloria al Señor, de que el libro de Isaías, capítulo 53, se habla del Señor Jesús, gloria al Señor. Otro versículo, gloria al Señor, que demuestra que Jesús murió para nuestra sanidad, se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 24, gloria al Señor. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Mire cómo dice: Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí está hablando el apóstol Pedro, y dice claramente que tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús. Dice que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, pero también dice, gloria al Señor, amén, gloria al Señor, Dios bendiga a todas las personas que nos están sintonizando, gloria al Señor. Pero también dice, gloria al Señor, que, aleluya, de que por sus llagas, por la muerte del Señor Jesús, gloria al Señor, amén, es que nosotros hemos sido, gloria al Señor, amén, sanados, gloria al Señor, aleluya. Por la muerte del Señor Jesús, nosotros, gloria al Señor, hemos recibido, gloria al Señor, sanidad para nuestro cuerpo, gloria al Señor, aleluya. Jesús es el gran sanador, y las señales y maravillas que realizó durante su ministerio terrenal y que fueron realizadas por los apóstoles en el libro de los Hechos, continúa hoy, gloria al Señor, amén. Si leemos nosotros los evangelios, gloria al Señor, podemos leer, gloria al Señor, los evangelios sinópticos, el libro de Mateo, Marcos,
Lucas, gloria al Señor, los evangelios sinópticos, gloria al Señor, se habla claramente, gloria al Señor, y se presenta a un Jesús sanador. También en el evangelio, gloria al Señor, de Juan, se demuestra a lo que es, se presenta a lo que es al mundo cristiano un Jesús sanador, gloria al Señor, aleluya. Punto número 2, gloria al Señor, amén. En el libro, gloria al Señor, aleluya. También, para un ejemplo más, aleluya, en el libro de Hechos, capítulo 9 y versículo 34, gloria al Señor. Estamos hablando, gloria al Señor, para los que acaban de conectar, estamos hablando de que Jesús es el sanador. Jesús es el sanador. Creemos en la sanidad divina, gloria al Señor, amén. Y creemos en la sanidad divina porque la palabra de Dios enseña claramente, gloria al Señor, que Jesús murió, gloria al Señor, para darnos, gloria al Señor, sanidad. Y en el libro de Hechos, gloria al Señor, capítulo 9 y versículo 34, gloria al Señor. Hechos, capítulo 9 y versículo 34, dice así. Y le dijo Pedro, Enás, Jesucristo te sana. Mire cómo dice. Y le dijo, Enás, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Mire qué interesante esto, gloria al Señor. Dios bendiga, gloria al Señor, a Jorge Rivera, que se acaba de conectar, gloria al Señor. Dios lo bendiga, primo. Uno puede ver, gloria al Señor, amén, de que el Señor puede sanar si uno le pide al Señor. El Señor puede obrar milagros. El Señor está pendiente, hermanos, porque Él murió, gloria al Señor, para que nosotros alcancemos sanidad a través de su muerte, gloria al Señor. Y podemos ver que Pedro le dijo a este hombre llamado Enás, gloria al Señor, Eneas, perdón, le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. No era un poder, gloria al Señor, de Pedro, no era un poder, gloria al Señor, amén, de los apóstoles, sino que dice, Jesucristo te sana, gloria al Señor, amén. Así que nosotros como evangélicos, gloria al Señor, tenemos que, gloria al Señor, decirle a las personas que el Señor está pendiente para sanar, que el Señor tiene poder para sanar, gloria al Señor, y que el Señor lo hace. Y hay que decirle, como le dijo Pedro a Eneas, Jesucristo te sana, gloria al Señor. La segunda razón por la cual nosotros los pentecostales creemos que Dios sana, gloria al Señor, amén. La segunda es, gloria al Señor, porque por la obra de Cristo a través del Espíritu Santo de Dios, gloria al Señor. Si nosotros leemos en el libro de Lucas, capítulo 4 y versículo 1, gloria al Señor, aleluya. Lucas, capítulo 4 y versículo 1, gloria al Señor. Mira lo que dice. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mire, el Señor Jesús volvió lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. Si nosotros leemos en Lucas capítulo 4, versículo 14 y 15, dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu, dice, a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vemos claramente que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo, ahí entonces vemos, gloria al Señor, que empezó a derramarse el poder de Dios, gloria al Señor. Que ahí empezaron los milagros, que ahí empezaron las sanidades a través de la obra del glorioso y maravilloso Espíritu Santo de Dios. También lo podemos ver, gloria al Señor, en el libro de Hechos,
capítulo 2. Dice que en el día de Pentecostés, 120 reunidos, gloria al Señor, amén. Y dice que de repente vino un estruendo fuerte, gloria al Señor, de un viento recio que sopló la casa y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Hechos capítulo 2. Se habla claramente del derramamiento del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo de Dios, gloria al Señor, amén, fue derramado, gloria al Señor, en las personas, gloria al Señor, en los apóstoles. Y si vemos el siguiente capítulo, Hechos capítulo 3, se habla de la sanación de un cojo, gloria al Señor, que dice que estaba en el templo la hermosa, gloria al Señor, pidiendo limosna, dice la palabra de Dios. Y dice, gloria al Señor, aleluya, que dice que cuando Pedro y Juan estaban subiendo a la hora novena, a lo que es la oración, gloria al Señor, dice que ellos pudieron obrar sanidad y lo hicieron en el nombre del Señor Jesús. Pero ¿por qué es importante esto, gloria al Señor? ¿Por qué es importante saber eso? Porque el Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo y cuando fue lleno del Espíritu Santo, Él entonces obró las sanidades, gloria al Señor. Después podemos ver, gloria al Señor, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Podemos ver, gloria al Señor, aleluya, de que así como Jesús fue lleno del Espíritu Santo y después Él obró milagros, gloria al Señor, así también la iglesia. La iglesia fue llena del Espíritu Santo y después de ser llena del Espíritu Santo, gloria al Señor, ellos pudieron salir y obrar milagros, gloria al Señor. También si lo vemos, gloria al Señor, en lo que es el Evangelio, en lo que es, gloria al Señor, aleluya, en lo que es Hechos capítulo 4, gloria al Señor, del 23 al 31. Amén. Si usted lo quiere escribir, Hechos capítulo 4, 23 al 31. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada una de las personas que están sintonizando. Que sea de gran bendición este mensaje. Gloria al Señor. Sabemos de que hay una epidemia, coronavirus, pero sabemos de que nosotros los cristianos tenemos confianza porque el Señor Jesús murió por nuestra sanidad y porque también el poder del Espíritu Santo de Dios también obra para traer sanidad. Gloria al Señor. Usted puede ver en Hechos capítulo 4, 23 al 31, de que el Señor Jesús es un Señor sanador. De que cuando somos llenos a través de la obra del Espíritu Santo, gloria al Señor, entonces podemos recibir, gloria al Señor, sanidad. Aleluya. Y el número 3, gloria al Señor. Amén. El número 3 es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Vayamos a nuestra Biblia, gloria al Señor, en el libro de Mateo, capítulo 12 y versículo 28. San Mateo, capítulo 12 y versículo 28. Dice así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Leamos también el libro de Lucas, capítulo 10 y versículo 8 y 9. Gloria al Señor. Miren lo que dice la gloriosa palabra del Señor. Dice así, Lucas, capítulo 10, 8 y 9. Gloria al Señor. Dice así: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella hay, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Nosotros los evangélicos creemos que Dios, hay sanidad divina, de que Dios puede sanar, y hay 3 razones por las cuales creemos que Dios puede sanar. Dios puede sanar porque Él murió en la cruz, gloria al Señor, por nuestra sanidad. Dios puede sanar porque el Espíritu Santo de Dios tiene poder y Él obra para la sanidad. Y número 3, Dios puede sanar, gloria al Señor, amén, porque, gloria al Señor, aleluya, Él a través del reino de los cielos, a través de la predicación del reino de los cielos, es que nosotros podemos recibir sanidad, gloria al Señor, aleluya. Así que le decimos a cada uno de los hermanos, gloria al Señor, amén,
que nos pongamos fervientes en oración, gloria al Señor, que nos pongamos fervientes en ayuno, gloria al Señor, este tiempo que tal vez no vamos a poder salir ciertos días, gloria al Señor, por esta epidemia que está del coronavirus, gloria al Señor, pero que nos pongamos a orar, que nos pongamos a ayunar, que nos pongamos, gloria al Señor, a amar al Señor, que nos pongamos a afirmar nuestros pasos, gloria al Señor, y de que le pidamos al Dios Todopoderoso que se obre en milagros, que se obre en sanidades, porque el Señor Jesús, gloria al Señor, sabemos de que Él puede sanar, que Él tiene el poder para sanar, gloria al Señor. Este video, gloria al Señor, ha sido de bendiciones para cada uno de ustedes, gloria al Señor, amén, porque, gloria al Señor, puede haber mucha, gloria al Señor, desconfianza, mucha preocupación en el mundo hoy, pero nosotros como cristianos creemos que Dios puede sanar y que Dios va a sanar, gloria al Señor, amén, y creemos, gloria al Señor, que Dios sana por estas tres razones. Él sana porque Él murió por nuestra sanidad, Dios sana porque Él obra a través del Espíritu Santo, y Dios sana a través de la proclamación del reino de los cielos. En el reino de los cielos, gloria al Señor, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber ninguna dolencia, ninguna enfermedad. Y cuando se predica del Evangelio, cuando se predica del reino de los cielos, también se obran sanidades. En el nombre maravilloso y glorioso de Jesús, que cada uno de ustedes, gloria al Señor, haya sido bendecido, gloria al Señor, a través de esta corta enseñanza. Dios les bendiga, hermanos.